Hay es un pueblo galés que fue el primero del mundo en autoproclamarse como ciudad capital del libro a nivel mundial. Si vienen siguiendo los últimos videos del canal, sabrán que anduvimos de viaje por Gales y por Brecon Beacons, el parque nacional que queda justo al lado de este pueblo. Con un promedio de una librería cada 100 habitantes, Hay esconde libros en lugares convencionales, pero también en lugares atípicos como cocinas, casas, escaleras, túneles, castillos. Vayamos a pasear y a recorrer el presente y la historia de este lugar que en su momento llegó a autoproclamarse como independiente y hasta también ser un reinado. Todo en este video de Nacho Z. Este pueblito está al lado del parque, en el medio del verde, y como dice acá, es la primera ciudad del mundo de libros, ciudad del libro. Por eso se caracteriza esta ciudad, que es muy pintoresca ya, es muy pintoresca. Estacionamos acá en el estacionamiento, 1 libra por hora, y miren ya lo bonito que es al principio. Miren qué bonito, qué pintoresco, ¿no? Ya cómo nos recibe. Así que bueno, si te gustan los libros y si no también, es un lugar bastante pintoresco para visitar. Así que vamos a adentrarnos. Para ponernos un poco en contexto, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, Alba? Hay el pueblo se conoce como Hay muy bien. Estamos en el sur de Gales, estamos al noreste del Parque Nacional Brecon Beacons, un parque nacional que estamos visitando y que ya hay un video al respecto, se va a venir otro, lo pueden ir a ver acá el primer video y suscribirse para ver el próximo video. Venimos a recorrer este pueblo que en menos de 1 hora seguramente lo recorremos. Y bueno, como les dijimos, la capital nacional del libro en Reino Unido y una de las ciudades del mundo que se conoce como una ciudad del libro. Están las casas, los negocios, pasillitos para ir al centro de la ciudad. Miren cómo se camina. Es una ciudad súper pequeña, según la página oficial, en 20 minutos se camina la ciudad. Miren, esta es otra tienda de libros. Ven que cada una tiene su estilo. Miren lo antiguo que es esa madera. Algo está muy interesada y viendo los libros. Miren qué bonitas, miren qué típicas adentro. Obviamente hay libros de todo tipo, lo que uno quiere, usados, un poco de nuevos también. Pero lo importante es ver la cantidad de... Miren qué antiguo que debe ser eso. Es como bien casero, ¿no? Como meterse en la casa de alguien que tiene todos los libros guardados. Y debe haber una buena comunidad acá de lectores. Miren, hasta algunos tienen libros en las escaleras. Es como para aprovechar todo el espacio. Miren, arriba de la calefacción. ¡Wow! Miren esto. Es como la parte de arriba, como el ático, como su cocina. Y tiene libros. Esto es impresionante. Libros al lado de la cocina. Y cosas lavadas. Este pueblo se ganó la fama de capital del libro, ciudad mundial del libro, por un habitante de aquí, Richard Booth, que en su momento, en 1961, abrió lo que fue el primer lugar de libros usados del pueblo, que ahora se los voy a mostrar más tarde. Y bueno, empezó a comprar muchísimos libros usados, que se dio cuenta que había muchos, sobre todo en Estados Unidos. Empezó a traer muchos, y gracias a eso muchísima más gente empezó a abrir ese tipo de locales, ese tipo de libros usados. Y tanto así que hoy hay más de 20 locales en toda la ciudad y estamos hablando de una población de 2.000 habitantes. Así que un local de libros usados cada 100 personas me parece bastante. Hay hasta libros en la calle, miren, por 1 libra. 1 libra, miren, libros en la calle, mapas, libros por doquier. Allá hay otra tienda que dice Books. Esta que tengo acá a mis espaldas es la primera librería que abrió Richard Booth en 1961. Era una estación de bomberos y él la transformó en la primera librería de segunda mano del pueblo, de la ciudad, y luego comenzó todo lo que comenzó. De hecho, aquí en el piso dice que es la tienda de segunda mano de libros más grande del mundo. No sé si eso está chequeado o no, pero sí que es muy bonita, muy pintoresca. Obviamente vamos a entrar. Muy hermosa, pero acá es donde comenzó todo lo que le dio vida, historia, presente y seguramente futuro a este pueblo. Y buena apreciación de Alba, que miró para arriba
¿De cuándo es este edificio, Alba? A ver. 1886. 1886, muy bien, que lo miró allá para arriba. De ese año es el edificio, pero obviamente la librería es de 1961. Vamos. Este es por ahora el que más se parece a una librería convencional. Tienen libros usados y libros nuevos también. Es muy bonito. Miren cómo es el piso ahí. Miren cómo está todo en las escaleras con las distintas categorías de los libros. Es muy bonito. Hablando con el señor que atiende acá, me dijo que esto era un lugar de agricultura, de ganadería, se vendían cosas para campo, cosas tanto para la siembra, el arado y también para los animales. Y ahora se ha convertido en la librería que es hoy. Muy bonita, muy bonita. Miren el techo, por ejemplo. Qué antiguo que es. De hecho, el piso en algunas partes hace ruido cuando pisamos. No sé si se llega a escuchar. También tienen parte de un sótano, el ruido que está haciendo la escalera. ¡Wow! Miren qué pequeño. Y sí, como dice Alba, está fresco. Claro. Está muy fresco. Me hace acordar cuando en el campo de mis abuelos, en las partes de abajo, guardaban chorizo, salame, todos los embutidos que hacían. Me hace acordar a eso. Miren lo que es el techo. Miren lo que es este techo. Muy antiguo y un sótano muy típico, con libros hasta acá abajo. Y como Richard Booth tenía tantas ganas de que este lugar siguiera siendo la capital mundial del libro, declaró a este lugar independiente y fundó el reino de Hay el 1 de abril de 1977. Y él se autoproclamó, obviamente, como rey. Y su nombre en francés era, disculpen la pronunciación, Richard Cœur de Livre, que quiere decir Richard Corazón del Libro. Si bien obviamente era todo en modo de chiste, de fomentar el turismo y demás, se llegaron a crear pasaportes que obviamente no tenían ningún valor y que luego dejaron de usarse, pero sin duda sirvió un poco para que la ciudad ganara fama. Y hay que decir la verdad que le sirvió porque hoy este lugar sigue siendo proclamado la capital mundial, por lo menos de Reino Unido segura, del libro, y sí que es muy bonita. Esta se llama Honesty Bookshop, la librería de la honestidad. Miren qué bonita entrada. Y funciona de la siguiente manera. Uno viene, entra, no hay nadie, absolutamente nadie que lo atienda. Escoge un libro, el que quiere, y dice, la caja de la honestidad, por favor deje 1 libra por todos los libros, y todos los fondos van en la restauración de ese castillo, el castillo de Hay. Pero este es muy bonito, no atiende nadie y se llama la librería de la honestidad, ¿no? Se basa en eso, en que la gente deje su dinero sin que nadie lo obligue. Y está muy bonito con la pared de fondo, muy típico, muy lindo, muy bonito. Sí que se las ingenian. Me estaban comentando que el pueblo tiene como su propio día festivo. Los días martes todos los negocios, exceptuando obviamente farmacias, tal vez lugares de comida y los bookshops, las librerías, cierran al mediodía los días martes. Acá tenemos, por ejemplo, la oficina postal. Vemos que el martes el horario es de 9 a 1 y también típico de pueblo es que hay un corte entre 1 y 2, debe ser para comer, para descansar, no creo que hagan siesta, pero sepan que los martes es un día casi festivo. Miren ese pub, qué bonito, Kilbert's se llama, muy bonito, muy tranquilo el pueblo obviamente, muy tranquilo. Miren esta ventana a la altura de la vereda, de la acera como le llaman, y miren esa puerta, qué pequeñita, Alba. Puerta para vos. Ah, sí, es verdad, mira. Miren, puerta para Alba, tamaño ideal, hasta te queda un poco grande. Sí, me viene Y miren lo que se hace acá. Esta casa se ve en su momento de los Oscars, era el apellido Oscars, porque en pueblos tan pequeñitos se ponía el apellido porque había solamente una familia con ese apellido y se ve que esto queda de ese momento, la casa de los Oscars. Acá tenemos una especie de gimnasio, estudio fitness, y que también tiene un lugar de libros, un bookshop, una librería. En este momento está cerrada, pero igualmente es interesante que les quiero mostrar esto, de que es la parte de atrás de la casa de la señora, que la vimos antes que era una señora, es la parte de atrás. En este momento está cerrado, tiene una dirección y todo, 15A, y acá tiene los libros, miren, libros de segunda mano en este caso, no podemos verla mucho, pero miren, allá tiene la ropa colgada de que acaba de secar, es su jardín.
y también vende plantas. Y lo particular es que tenemos un cartel que dice: por favor ponga el dinero en un sobre por la ventana, que está abierta. No se lee mucho por el sol, pero si uno quiere una planta, pone dinero en un sobre y luego por la ventana. Y se va con su plantita. Qué bonito, qué típico, me gusta este espíritu de pueblo. Precios de casas. Tenemos de 165.000 libras, 365.000, no todas son acá, pero sí por la zona. 425.000 justo en este pueblo. ¿Qué más tenemos? 265.000 también en este pueblo. En Londres podríamos decir que dependiendo de la zona una casa no baja de las 500.000. Y acá ese precio está bastante bien. Está bien, es un pueblito, es muy turístico, es muy bonito, pero es un precio de pueblo. Y justo está sonando, bueno, dejó de sonar el Clock Tower, es como la torre de la ciudad. Muchas ciudades acá en Inglaterra tienen como su torre de reloj, ¿cómo se llaman? Clock Tower. Y bueno, esta acaba de sonar justo. Y miren qué casualidad, tenemos otra librería que podemos visitar, esta The Poetry Bookshop. Acá tenemos dos muy peculiares. Esta librería es de libros de misterio, de asesinatos policiales. De hecho tienen como esos tipos de dibujo y se llama Asesinato y Mayhem, que no sé bien qué es, y tiene todo ese estilo dentro. Y al frente tenemos un lugar que es una librería corriente que se puede entrar, y también tiene lo que es un book passage, el pasadizo de los libros, que uno entra aquí y en esta parte todos los libros salen 1 libra también, y lo que se hace es dejar 1 libra en un letterbox, en un lugar donde van las cartas, en un buzón, que en este momento no lo encuentro, pero puede que esté en algún lugar. Y de hecho es la parte de atrás de una casa también, miren, es la parte de atrás de una casa. Pero acá uno agarra el libro que quiere, 1 libra, deja el dinero y sigue recorriendo el pueblo. Y hasta acá el video del pueblo de Hay. ¿Qué tal, Alba? ¿Qué te pareció? Muy bien, muy bonito. 1 hora para hacer un pueblito de paso está muy bien, ¿no? Es bonito, nos queda de paso, estuvimos 1 hora, vale mucho la pena, tiene una historia particular. Sí, es interesante. Si te gustan los libros, a nosotros nos gusta leer, pero no somos tanto tal vez del mundo de charlar, libros de segunda mano, historia y demás. Tal vez a alguien que le interesa puede venir a charlar con la gente, que tiene pinta de amable por ser un pueblo. Sí, la verdad que sí, muy amable. Sí. Si quiere venir a comer también. Interesante historia en Gales, pero ahora nos toca seguir por la naturaleza, así que recuerden suscribirse al canal para ver los próximos videos y será hasta la próxima. Chau, chau.